Una vez más, quizás todavía lo tienes marcado de cuando Nelson lo leyó. Ruth, capítulo 4. Quizás alguien podría pensar, pero pastor, es una genealogía. ¿Cómo vamos a estudiar una genealogía? Es como algo bonus, algo extra que agregaron al final del libro que no es tan necesario. Pero ¿sabes qué? Está bien dicha la palabra epílogo, ¿sí? Como algo al final. Este no es un epílogo. Lo que vamos a leer nosotros, no es algo extra que Dios dijo, bueno, queda espacio en la hoja, así que pongámosle unos versículos más de unos nombres raros para confundirles cuando lo están leyendo. No, no es esto. De hecho, podríamos hasta decir que este texto, esta genealogía, es el clímax del libro, lo más importante. Así que estoy emocionado de que podamos verlo juntos y confirmar lo que ya sabemos, que Dios estaba obrando a través de las generaciones para llevar adelante su plan de redención, hasta llegar finalmente al Señor Jesucristo. Y el libro de Ruth tiene una parte importante en esto. Pues conocemos Génesis, ¿sí? ¿Cierto? El libro de principios. Conocemos Éxodo, cuando salió el pueblo de Dios de Egipto. Éxodo significa salida. Conocemos el libro de Levítico, cuando Dios, algunos lo han dicho así, está quitando Egipto de su pueblo. Dios enseñando santidad a Israel y cómo son las cosas y cómo deben de ser. Y después tenemos también Números y tenemos Deuteronomio. Pensé que cambié el Levítico por Números. Y tenemos Deuteronomio, y leemos acerca de cómo el pueblo dio vueltas en el desierto para luego entrar bajo el sucesor de Moisés, Josué. Entonces tenemos el libro de Josué, las conquistas de Israel, llegando a la tierra que Dios les prometió. Pero termina todo esto. Murió Moisés, murió Aarón y muere Josué. Y llegamos a una época muy triste en la historia de Israel, que es el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro donde surge una generación que no conoció a Moisés y a Josué y que no vieron las maravillas que Dios hizo en el desierto y las maravillas que Dios hizo en Egipto. Sí. ¿Y qué sucede? No hay rey en Israel, dice el libro, y todo hombre hacía lo que le parecía bien. Y cuando el hombre hace lo que le parece bien, apartado de la ley de Dios, el resultado son riendas sueltas. Es un desenfreno moral completo. Y es justo ahí donde Dios está obrando en el libro de Ruth. Ruth sucedió en esa época de los jueces. Y quizás si lo lees así como que, ya, página 1, listo, página 2, ya, terminé, página 3, ya, 4 capítulos, terminé con Ruth, me toca Samuel. Si lo lees así, puedes perder algo muy importante que Dios está haciendo. Y es obrar su plan redentor. Y de eso nosotros estamos viendo en el libro de Ruth. Estuve estudiando horas y horas para mi sermón. Y preparé toda una introducción bonita. Y nada de lo que acabo de decir estaba en la introducción. Y después pienso, ¿por qué entonces preparé todo esto? Está bien. Si quieres después te paso mis lindos apuntes. Porque no me sirvieron a mí esta mañana. Oremos una vez más, hermanos, ¿sí? Padre, gracias porque Noemí se fue de Belén a Moab sintiendo llena, pero luego volvió, como ella decía, con sus manos vacías. El capítulo 1 empieza con un funeral. Pero el capítulo 4 termina con una boda y un nacimiento. Y nosotros podemos ver un hilo
desde Génesis hasta Apocalipsis, de tu mano invisible, obrando tu plan perfecto de redención. Y su marido tuvo que morir. Sus hijos tuvieron que morir. Y Ruth tuvo que convertirse. Y Booz tuvo que redimir a Ruth. Y tuvieron que nacer su hijo y su nieto y su bisnieto. Ayúdanos a ver esto, Señor, con ojos iluminados por ti. Danos claridad esta mañana en la enseñanza. Ayúdame para solo decir las cosas que te agradan y para siempre decir lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pedimos, Señor, que nos enseñes y que fortalezcas nuestra fe para que nosotros podamos pararnos firmes creyendo en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podríamos pensar que llegando hasta el versículo 17, el versículo 17, podríamos decir que hasta ahí llegó la historia y terminó todo. Listo, hermoso, todo está resuelto, pero no termina la historia ahí. Después de contarnos esta hermosa historia, podemos ver el nacimiento de Obed y luego una genealogía. Genealogía. Siempre he dicho esa palabra mal. Estas son las generaciones de Fares. O si tú tienes la misma imprenta de mi Biblia, quizás encontraste un error. Porque dice Fadres, pero no es Fadres, es Fares. Entonces tuve que poner una X en la D. A veces las imprentas se equivocan cuando están imprimiendo Biblias. Entonces dice, estas son las generaciones de Fares. ¿Por qué empieza Dios con Fares? Es para levantar nuestra mirada, para ver algo que Ruth y Noemí y Booz no podían ver. Que la historia era mucho más grande que ellos. Sí. Dios estaba obrando a través de las generaciones. Vamos a leer una vez más el 18 al 21. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Así que Dios empieza con estas palabras. Estas son las generaciones de Fares. Comienza a mencionar muchos nombres, ¿cierto? Algunos de los nombres quizás te acuerdas de ellos, pero quizás otros no. Pero eventualmente llega a Isaí. Isaí, ¿quién? Era el padre de David. Entonces, Booz y Ruth tienen a este hijo llamado Obed. Después, su nieto fue Isaí y su bisnieto David. Y a primera vista podría parecer solo una lista de nombres, pero representa siglos de historia. Y esto nos lleva la mirada mucho más allá de Ruth. Fares nos conecta con Judá. Empieza con Fares, ¿cierto? Fares nos conecta con Judá. ¿Y quién es Judá? Judá es el hijo de Jacob. Y es, por decirlo de una manera, la tribu real. El rey siempre tiene que venir de Judá. Y es por eso que Cristo tiene que ser de Judá. Por una profecía que Dios dio sobre Judá. Que el cetro nunca se iba a apartar de Judá hasta que llegara Jesús, hasta que llegara Silo, el Rey eterno. Fares nos conecta con Judá. Aminadab nos lleva a la época del Éxodo. Naasón, él fue príncipe de Judá durante el tiempo del desierto. Salmón fue esposo de Rahab y después aparece Booz. Esto significa que cuando Ruth llega a Belén, estaba entrando en la historia de Dios
que él había estado desarrollando hace ya durante siglos. Y esa mujer viuda, moabita, gentil, ella no sabía eso. Cuando salió de Moab, probablemente pensaba en cómo iba a empezar una nueva vida junto a Noemí. Hasta quizás Noemí se envejeciera, ella iba a ser su cuidadora, y luego imagino que en su mente también iba a morir soltera o en viudez. Cuando ella salió a espigar, ella estaba buscando alimento para ella y para Noemí. Cuando conoció a Booz, no sabía todo lo que Dios estaba haciendo en el libro de Ruth, pero Dios sí lo sabía. Porque Él desde el principio declara el fin. Cuando personas como Ruth y tú y yo solo podemos ver un día a la vez, tenemos que recordar que Dios ve generaciones. Él ve tu bisabuelo y tus bisnietos y mucho más allá de esto. Nos ayuda a entender y confiar en la providencia de Dios. Nosotros solemos ver acontecimientos individuales, mientras Dios claramente puede ver cómo estos acontecimientos encajan en su propósito. Con mis hijos nos daba un poquito de risa, como casi tragicómico, que hoy al salir, un día con complicaciones por clima, con muchas vueltas que hacer, salí de nuevo y un neumático pinchado. Y ya con el tiempo encima, ya es la hora de ir. Y tengo uno de estos que se conecta, donde el cargador empieza a inflar. Hermanos, voy a exagerar, pero como 30 minutos. No es como estos que se conectan a la batería, que en 30 segundos ya está inflado. No. Y yo con el frío. ¡Achú! Los vecinos mirándome por sus cortinas. Mira el loco gringo que está ahí inflando su... Ay, no. Pero a veces nosotros vemos cosas así y es lo único que existe en todo el mundo. Y solo podemos ver esto. Y no pensamos, Dios tiene un plan. Hasta podría ser que en el cruce acá iba a venir un auto demasiado rápido, nos iba a chocar. Pero Dios dijo, espérate, en 10 minutos más puedes salir, hijo. Pero nosotros no sabemos esto. Dios sí lo sabe, ¿cierto? Y no imaginamos lo que Dios está haciendo cuando suceden cosas. Dios no solo ve circunstancias, sino que sabe lo que Él puede hacer a través de ellas. Y nosotros no siempre sabemos todo lo que Dios está haciendo en la vida, pero podemos confiar en Él porque Él sí sabe. Algo más, y es bonito, que se puede notar también en esta genealogía. Ruth comenzó esta historia como una moabita, una mujer moabita que llegó a Belén como extranjera. Y ahora su nombre aparece dentro de la historia de la familia que llevaba generaciones formando parte del pueblo de Dios. Y es hermoso ver lo que la gracia de Dios pudo hacer a través de esta mujer para que ella llegara a ser parte del linaje del rey. No solo del rey David, como se le suele llamar a él, sino también del rey con R mayúscula, el Rey de Reyes, el Señor Jesús. En el 22 podemos ver que Dios estaba preservando la línea del rey David. Dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Al final de toda esa genealogía, llegamos a las palabras que Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y es ahí donde podemos ver el propósito de la genealogía. El libro de Ruth ocurrió, ¿cierto? Como mencionamos, en el periodo de los jueces, ¿sí? Donde
no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía, bien le parecía. Mientras Israel vivía en medio de desorden, Dios estaba preparando silenciosamente al hombre que llegaría a ser rey. En probablemente, o quizás, el peor momento de la historia de Israel, uno de los peores momentos, Dios estaba obrando. Cada uno tomaba sus propias decisiones, como bien le parecía. Pero Dios seguía llevando adelante su propósito. Ruth, en el libro de Ruth, está espigando detrás de los segadores. Pero Dios está preservando una línea familiar. Booz estaba redimiendo a Ruth y Dios estaba preparando el camino del Redentor en el linaje del rey David. Y aunque a veces nadie puede verlo, Dios siempre está obrando. Y me ayuda a mí para tener una buena perspectiva en mi propia vida. Y también te debe ayudar. Hay momentos en los que solamente podemos ver lo que tenemos por delante. Estuve escribiendo ayer con mi hermana, que también es cristiana, y le dije, ¿puedes orar por mí? El mes que viene duro, y no quiero tener una crisis de pánico, le dije, estaba bromeando, pero es lo que uno ve, lo que está pasando ahora, ¿cierto? Solo lo que está sucediendo ahora, pero uno nunca imagina lo que podría suceder. En Viña se me acercó uno de los hermanos que está sirviendo en la iglesia allá y quiso hablar conmigo y me explicó y me dijo, pastor, usted y yo tuvimos una conversación hace más de 10 años y esa conversación cambió el rumbo de mi vida. Sinceramente, hermanos, no lo recordaba a él y tampoco la conversación, pero empezó, e incluso dije, bueno, todos los gringos nos vemos igual, quizás me está confundiendo con otro, pero me empezó a explicar cosas. Y me dijo frases que yo digo, que son cosas que digo, que predico, y yo dije, wow, es como escucharme a mí. Y más de 10 años después, y todavía decía las cosas que yo decía hace 10 años. Y Dios, cuando yo tuve esa conversación con él, jamás pensé que me iba siquiera a pescar, imagino. Pero Dios hizo algo en él. A veces es tan difícil ver lo que Dios está haciendo a largo plazo, pero Dios siempre está haciendo algo a largo plazo. Siempre tiene su plan, ¿sí? Nuestra perspectiva es muy limitada. Solo vemos una dificultad o una pérdida o una puerta que se cerró o una situación que no entendemos. Pero no imaginamos qué puede hacer Dios con tan solo una decisión de obediencia. Si yo le obedezco a Dios hoy, lo que Dios podría hacer, el impacto a través de esto. En el álbum de niños que grabamos hay una canción que se llama OBDC. Quizás lo han escuchado. Es un corito que yo traduje. Y yo jamás pensé que la gente cantaría ese corito. Pero me enviaron, hace una semana, me enviaron un video de Celaya, México. Yo no conozco siquiera dónde está Celaya en el mapa. Sé dónde está México, pero Celaya no. Y me mostraron videos de cientos y cientos de niños en su escuelita bíblica de vacaciones, ya que están en verano, cantando P, D, C. Lo están cantando todos. Y qué alegría. Yo nunca pensé, yo un día en mi living, ¿cómo podríamos cantar? B, E, Y, obey your mom and dad. A ver. Sí, todo va encajando. Podríamos cantarlo así. Y lo traduje. Y hoy día lo están cantando miles. Me envió un hermano de Córdoba, Argentina. El sábado me envió un video. Dijo, mire pastor, en la radio de Córdoba, con una antena, no internet, sino una antena BBN, que es una de las radios cristianas más grandes en el mundo, en Córdoba, donde yo ni sabía que tenían señal. Mira, hermano, está sonando en la radio, me dijo.
Me lo habían comentado que lo iban a hacer, pero no lo había visto, escuchado. Estaban cantando. Hermanos, a veces hacemos cosas, pero nunca imaginamos lo que Dios puede estar haciendo mucho más allá de nuestros esfuerzos o lo que nosotros somos capaces de ver en el momento. No sabemos qué impacto puede tener nuestra vida en nuestros hijos o en nuestros nietos o en personas que todavía ni siquiera conocemos. Yo pienso en Susana Wesley, una hermana en Cristo, creo que en los 1700 o 1800, que ella fue usada para crear muchos hijos. No me acuerdo cuántos son. Camila, tú sabes eso, ¿no? ¿Ani? ¿17? 17 hijos tuvo Susana Wesley. Y ¿saben qué? 2 de ellos llegaron a ser predicadores que realmente cambiaron el mundo en gran sentido. Y hasta hoy día nosotros cantamos himnos que fueron compuestos por ellos. Sí, hay uno que cantamos comúnmente. ¿Podríamos cantarlo al final de la reunión? Sí, me acuerdo del título. Pero eso fue escrito por los hermanos Wesley. Y yo no imagino que Susana Wesley, lavando pañales, ¿cierto? Sucios, con 17 hijos, imagínate, los pañales no tenían desechables como nosotros, lavando pañales, lavando loza, preparando, imagínate, para hacer carne para 19 personas. No, ella cocinando y cocinando, trabajando hasta tarde, trabajando, despertándose tempranito, el aseo. Imagino que ninguna vez cuando estaba barriendo se dio cuenta que un día en la Patagonia van a cantar un himno compuesto por mi hijo. No. Pero el impacto que nosotros podemos tener en cada una de las acciones que hacemos, y es por eso que cada una de las acciones que hacemos las hacemos para la gloria de Dios. ¿Sí? Y con ese motivo para servir al Señor. ¿Yo puedo lavar un tazón para la gloria de Dios? Sí. Sí. Imagínate, tú podrías ser como los hermanos en Tercera de Juan, que fueron hospitalarios, como Gallo, por ejemplo, que fue hospitalario y recibía hermanos en su casa. Ese tazón puede ser para ser de bendición a un hermano en Cristo. Así que sí, lávalo para la gloria de Dios. ¿Yo puedo encarnear un animal para la gloria de Dios? Sí, Juan, ¿cierto? Después me vende costillares y los cocino para nosotros, para el pastor de Comodoro. Y él, tan rico el costillar que con una lágrima. Todo lo que hacemos lo podemos hacer para la gloria de Dios. Y siempre podemos confiar en el Señor, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Voy a repetir lo que ya leímos hace rato en Isaías 46, versículo 10. Dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios dijo esto. ¿Cómo es posible que Dios pueda declarar el fin desde el principio? ¿Cómo es posible? Es porque Dios es el creador del tiempo. Dios es eterno. Él no se envejece. No tuvo principio y no va a tener fin. Tú y yo entendemos y razonamos bajo los parámetros del tiempo. Pero Dios es el gran yo soy. Él creó el tiempo. Y no está sometido a los límites del tiempo. Por lo cual, si es necesario pensarlo de una manera, piensen que aquí en esta hoja está todo el cosmos. Está materia, espacio, tiempo. Y Dios creó todo esto, el universo. Dios existía aquí, antes de crear esto. Entonces, cuando una persona dice, ya, pero ¿quién hizo a Dios? Es una buena pregunta cuando un niño pregunta eso, no es ofensiva. Y cuando tienes oportunidades, enséñales. Y si no sabes la respuesta, investiga, estudia la palabra. No tienes que decirle, pero ¿por qué me haces esas preguntas? Oh, ¡qué rebelde! No es rebelde.
Tiene un cerebro que Dios le dio y está contemplando las cosas. Y puedes responder. Y si tienes dudas, puedes hablar con otros. Otras mamás, otros papás, el pastor. Para eso estamos. Y puedes ayudar al niño a entender. Nadie creó a Dios. Porque la palabra crear implica principio y implica tiempo. Pero Dios creó el tiempo. Y Él existe fuera de esos límites del tiempo. Por lo cual no tiene principio. Pero para Dios no es gran cosa declarar el fin desde el principio. Él lo ve todo. Y eso solo fortalece nuestra fe en Él. Amén. Dios estaba preparando el camino para Cristo, para Jesús. El centro de esta genealogía, no sé si lo estoy diciendo, llevo años diciendo genealogía. ¿Por qué nunca me corrigió, Camila? Confiaba en usted. Dios estaba preparando el camino de Cristo. David no es el final, es el final de Ruth. Sí, lo entiendo. Pero no fue el fin de Ruth. La genealogía continúa más allá de lo que Ruth podía conocer o imaginar cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento. De hecho, hasta en la primera página del Nuevo Testamento impreso. El libro de Mateo capítulo 1 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David en Mateo 1, 5 al 6. Luego la escritura continúa y dice, hasta llegar a Jesucristo, dice: Jacob engendró a José, marido de María, y de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, en Mateo 1, 16. Este es el cuadro completo. Ruth no era simplemente una viuda al azar moabita que de repente encontró un esposo. Linda historia, Noemí. No era simplemente una mujer que recuperó su alegría. Y Booz no era simplemente un hombre que cumplió esa responsabilidad como pariente redentor. Dios estaba preparando el camino para la venida del Salvador. Y hay algo hermoso en la manera en que Dios lo hizo. En esta línea encontramos a personas con historias muy diferentes. Encontramos a Rahab, que tuvo un trabajo de mala fama. Encontramos a Ruth, una moabita, enemigos de Israel. Y Dios toma a personas que humanamente hablando podían parecer imposibles de incorporar al plan del Señor. Pero Dios lo hizo. Y la gracia de Dios hace cosas así. Es más grande de nuestro pasado. Su gracia es más grande que nuestro origen. Y es más grande que los prejuicios humanos. Qué escandaloso. ¿Cómo podría incluirle a ella en la genealogía de Cristo? Eso también es confirmación que la Biblia no fue escrita por los hombres. Porque si yo escribiera un libro sagrado, yo emitiría todo esto. No, es que eso va a ser de vergüenza para nosotros. No digamos lo que pasó con David cuando cometió adulterio. No quiero hablar de eso. Lo vamos a omitir de la Biblia. Pero Dios incluyó todo. ¿Sí? Lo incluyó para darnos su historia y lo incluyó también para enseñarnos ejemplos para seguir, tanto como ejemplos para evitar. Así que la gracia de Dios es más grande que todas estas cosas. Quizás tú estás aquí y dirías: no, pero pastor, tú no sabes cuál es mi pasado. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes el pecador miserable que yo sé que soy. No conoces mi historia como yo. Tú me ves por fuera, pero no sabes a quién estoy mirando cuando miro en el espejo. Dios sí. Y su gracia es mayor. Pensemos de nuevo en Booz, ese hombre que fue pariente de Noemí
y de los difuntos, su esposo, sus hijos. Él fue un verdadero y literalmente pariente redentor. Pagó el precio y redimió a Ruth y la heredad. Pero él solamente era una pequeña ilustración de algo mucho más grande, de la redención nuestra por el Señor Jesucristo. Booz tomó como judío, tomó a Ruth gentil como esposa. El Señor Jesús, también nacido como judío, nuestro Redentor, ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él compró a la iglesia, la cual él ganó con su propia sangre, dice en el libro de Hechos. Vos redimió una heredad. Cristo compró nuestra redención como heredad con su propia sangre. Vos en el libro de Ruth está redimiendo a una familia. El Señor Jesucristo está redimiendo la familia de la fe, como dice en Gálatas, o la familia de Dios, como dice en el libro de Efesios. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 4. Quiero leer un par de versículos allá. En sus Biblias al libro de Gálatas, el capítulo 4, miren lo que dice en el versículo 4. 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo amo esta frase, ¿cuánto control tiene el Señor? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, de los tiempos de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios hizo exactamente lo que había estado preparando. Aún muchísimos siglos antes, en las generaciones de Ruth. Dios estaba preparando todos sus tiempos. Bueno, en el libro de Ruth, la restauración de Ruth y de Noemí muestra que Dios estaba cumpliendo ese propósito mayor. Cuando estás leyendo el libro de Ruth, termina con David, pero vale la pena también recordar lo que se lee en los versículos anteriores. Ruth recibe a su esposo, Noemí recibe su nieto, Ruth y Booz tuvieron a Obed, pero la bendición no termina allí. En el capítulo 4, en el versículo 17, dice: las mujeres vecinas le dieron nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y algo hermoso que sucede ahí es que siendo Ruth la madre, las mujeres hablan de Obed como un hijo de Noemí. ¿Y por qué es esto? Porque esta era la restauración de la familia de Noemí. En el capítulo 1 ella fue y dijo: me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y ahora podemos ver esa misma mujer sosteniendo en sus brazos al hijo que Dios le había dado. La mujer que pensaba que había vuelto con las manos vacías, terminó viendo la bondad de Dios en una manera tangible en estas manos vacías, con Obed en sus manos. Una manera que ella jamás pudo haber imaginado que llegaría la bendición de Dios. El niño de Abel, su nombre significa siervo, y él era padre de Isaí. Isaí había de ser padre de David. Luego David es parte del linaje y el reinado que llevaría hasta el nacimiento y el reino de Cristo, el Rey de Reyes. Y lo que parecía solamente la restauración de esa familia, de la familia de Noemí, estaba conectado con el plan de Dios para traer al Salvador al mundo. Yo quedo asombrado cuando pienso en Génesis, cuando Jacob da la profecía sobre la vida de Judá.
también una familia que tuvieron muchos problemas. Muchos problemas. Y Dios dice que el cetro, hablando, ¿cierto?, de esa figura de un reinado, de un rey, no va a salir de tu familia, Judá, hasta que llegue el Cristo, el Mesías. Entonces, está Génesis y después tú lees Mateo capítulo 1, la llegada del Rey de Reyes, cuando el Verbo, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Desde Génesis, toda esa genealogía nos lleva, ¿cierto?, a Booz, a Ruth, a Obed, Isaí, David, y luego llega hasta Jesús. Y cuando lees este pequeño libro, que si soplas así, y cambian unas pocas páginas, ya pasó. Pero imagínense todos nosotros por meses estudiando el libro de Ruth, viendo los propósitos del Señor. Ahora llegando al final, yo no sé de ustedes, pero yo en lo personal siento un poquito de nostalgia, como que, terminó Ruth, como que no hay más Biblia que predicar. Disfruté mucho estudiando de Ruth y aprendiendo de ella. Prediqué el libro de Ruth hace como 10 años y fue un sermón por capítulo, 4 sermones. Y yo durante estas enseñanzas, cada vez que estoy ahí, abro estos archivos y leo los sermones. Y digo, ay, pobrecitos que tuvieron que escucharme hace 10 años. Pero estoy descubriendo maravillas en la palabra del Señor. Y por eso doy gracias. Yo siento como un minero, como que estoy cavando y encuentro oro. ¡Oh, qué bonito lo que encontramos acá! Cuando todo comenzó en el libro de Ruth, parecía que la muerte había tenido la última palabra. El capítulo 1 de Ruth me conmueve, hasta siento pena. Puedo leerlo, imaginar lo que vivía Noemí y llorar. Pero esta familia que salió de Belén, luego muere el papá, luego mueren los 2 hijos, la mamá después regresa de donde es y dice con las manos vacías y vuelve con su nuera, una moabita, viuda, pero Dios estaba obrando. Comienza con hambre, se fueron de Belén por hambre, lo cual es irónico porque Belén significa casa de pan. Y fueron al mundo pagano, Moab, para encontrar alimento. Comienza con hambre, pero el libro ahora termina con plenitud. El libro que comienza con un funeral, termina con una boda. Lo que comienza como una viuda sin esperanza, termina con un hijo en sus manos vacías. Y podría parecer solo una historia de una familia, pero fue mucho más de eso, una parte clave en el plan de redención de Dios y lo que Dios estaba haciendo en el linaje de Judá y de David, Isaí, David, Salomón, Jesús. Ruth, Noemí y Booz nunca podrían imaginar esto. Ellos solo veían una parte de la historia, pero Dios vio toda la historia. Todo lo que Él estaba escribiendo. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con cada circunstancia en tu vida. Lo que estás viviendo ahora no es al azar. Dios no se olvidó de ti. Dios está obrando en tu vida ahora. Aun si estás lejos de Él. Hace unos 6, 7 años atrás quizás venía a la iglesia en Río Oscuro, donde antes nos congregábamos. Un joven varias veces fue a la iglesia, pero después decidió irse por razones doctrinales. Y nunca lo vimos más. Pero ayer le vi en la calle cuando estábamos evangelizando. Y está muy mal. Está en el vicio, está muy triste, es otra persona.
y le di un abrazo y le hablé de Cristo y él me dijo, estoy alejado de Dios y estoy en el vicio. Yo le dije, pero Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él dice, solo tienes que volver, te ama, Él es misericordioso, es paciente y tú puedes venir a Él hoy, no tienes que esperar más, te está esperando, te ama, envió a Cristo para morir por ti y le prediqué el Evangelio. Y antes que se fuera, le dije, ¿podemos orar? Y oramos juntos y al final le abracé y tiraba así cuando me abrazó. Hace cuánto que tuve un abrazo, no sé. Pero Dios no le ha abandonado a él. Y él quizás ve lo que está viviendo ahora y lo ve como que no tiene escape quizás. Pero Dios le ha dado escape. Dios quiere salvarlo, Dios quiere redimirlo, quiere darle vida eterna, quiere que sea su hijo. Dios lo está esperando con los brazos abiertos. No siempre sabemos lo que Dios puede hacer con las circunstancias de nuestras vidas, pero podemos confiar en Él siempre. El libro de Ruth muestra personas que necesitaban redención. Y en eso yo me puedo ver a mí. Mientras Dios estaba preparando mi redención en el libro de Ruth, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino para que redimiese. Eso es lo que dice Gálatas 4:5. En el cumplimiento del tiempo, Dios, todo su plan, va marchando bien. Él sigue en su trono. No se ha equivocado, no se quedó dormido, nunca es tarde, es paciente. Y Él está obrando en ti y está obrando en mí. Y nuestra esperanza entonces puede descansar en entender que Dios está haciendo su voluntad. Podemos descansar en simplemente conocer al Redentor y saber que Él está obrando. Pero tiene que empezar con eso, sí. Tienes que conocer al Redentor. Qué pena sería que alguien entendiera todo esto. ¡Wow! Nunca sabía que la Biblia estaba tan conectada. Pensé que eran libros como sin conexión. Y bonito que lo veas, pero solamente si tú recibes a Jesucristo como tu Redentor. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Hay que conocer al Señor Jesucristo, hay que creer que Él en el cumplimiento del tiempo vino para morir por ti y para derramar su sangre por tus pecados. Él fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para redimirte a ti, para que tú pudieras creer en Él como tu Salvador y tener la vida eterna. Sí, la herencia en el Señor Jesús. Así que tengamos por seguro que Dios estaba obrando desde el principio. Estaba obrando en ellos cuando no lo podían ver. Y Él está obrando en cada generación hacia el cumplimiento de su plan de redención en Jesucristo. Quien murió por nosotros en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo pienso en un joven que tenía 16 años, 15 años, no, 14 años, un joven con mala memoria, en California, y dijo, como toda mi familia, voy a estudiar en Cal State Fullerton University. Toda mi familia tienen sus magísteres de los Cal State. Y yo dije, voy a estudiar ahí. Requieren 4 semestres de lenguaje extranjero. Y yo no salgo. Le dije a mi mamá, mamá, tengo que estudiar, son 4 semestres de lenguaje extranjero. Y en el colegio tienen japonés, francés y español. Fome. Y le dije, japonés es como, oh, genial, sí. Tienen los mejores monos, Dragon Ball Z. O francés, a ser romántico, para decir a las chicas, hola, ¿cómo estás? Y dicen, ¡ah! Y después también el español, tienen. Pero ¿quién quiere aprender eso? Y mi mamá me dijo en California,
que son como 40 millones, no me acuerdo de la figura, pero es grande California. Más de la mitad son hispanos. Creo que es como 60%. O sea, hay más latinos en California que chilenos en Chile, para darte una idea. Y mi mamá me dijo, tú tienes que aprender español. Sí o sí, porque si después vas para un trabajo y tienes el mismo currículum que otro, pero eres bilingüe, te van a dar el trabajo. Y a nadie le importa, disculpen nuestros amigos japoneses, aunque les ganamos en vóley, a nadie le importa el japonés. Así dijo mi mamá. Y francés, ¿cuántos países en el mundo hablan francés? Casi nadie en el mundo habla francés. Pero me dijo, los millones y millones que hablan español. Y es cierto. Sí. De hecho, si no me equivoco, Estados Unidos es el país segundo más grande hispanohablante en el mundo. Creo que solo México es más grande. O sea, hay muchos que hablan español en Estados Unidos. Quizás me equivoco, quizás el tercero, pero el punto es ese, que el español, ella dijo, tienes que aprenderlo. ¿A qué voy? ¿Por qué nos habla de eso, pastor? Yo ni era un hijo de Dios, yo no era salvo. Y Dios ya me estaba enseñando español. Gratis. No para ir a Cal State University, no para ir a UCLA, sino para que yo un día pudiera venir hasta la Patagonia y enseñar su palabra y predicar su evangelio eterno. Sí. Ojalá hubiese aprendido mejor el lenguaje, pero ustedes son pacientes. Y aprendí español. Dios siempre tiene un plan. Ah, mamá, pero el japonés es tan bacán. Español, sí, hijo. Dios estaba obrando, usando a mi mamá. Quizá nosotros no podemos ver el cuadro completo de nuestra historia, pero el libro de Ruth nos enseña que podemos confiar en el Dios que ya conoce el final. Con eso vamos a terminar.